Decana, buenos días. Tiene el micrófono apagado. En vez de tener prendido la cámara, era el micrófono. Está muy bien, decana. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Entonces, esperamos, profe Daniel. Cuando quieran arrancar, Profe Daniel. estamos arrancando. ¿Arrancamos? Listo. Listo, Lili. Perfecto, entonces muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta jornada tan especial que tenemos programada para el día de hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. Y contamos hoy con un elenco espectacular de invitadas que queremos compartir con ustedes. Y para dar inicio, para dar la apertura a esta actividad, estamos muy contentos, además de iniciar con las palabras de bienvenida de la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Teresa Rodríguez Lugo. Decana, somos todos de ustedes, suyos, qué bueno verla. Muchas gracias, Lili. Buenos días para todos. Bueno, pues cada año se celebra el Día de la Mujer. Y pienso yo que no es propiamente para felicitarnos, porque la pregunta que surge es ¿por qué nos felicitan? No, creo que conmemoramos el Día de la Mujer en dos sentidos. Uno, para recordar lo que nuestras congéneres a través de la historia han hecho, las batallas que han librado, toda la historia que ha llevado a que ellas, a una costa de sus vidas, nos hayan legado un mundo mejor y un poco más equitativo. Lo otro es que conmemoramos el Día de la Mujer para resaltar a aquellas mujeres que se han destacado, poniendo en alto la bandera de nuestro género, para mostrarle al mundo que sí podemos, y las que han aportado al desarrollo y mejora de la ciencia y de la vida. La Organización de las Naciones Unidas ha definido este año el tema del Día Internacional de la Mujer como Mujeres Líderes por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19, buscando reconocer los enormes esfuerzos que han realizado las mujeres y las niñas de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de COVID-19 y poner de presente las deficiencias que persisten. Así las cosas, en buena hora nuestras compañeras de la universidad han decidido invitar a prestigiosas representantes de la mujer colombiana, quienes desde sus áreas de trabajo procuran el mejoramiento de las condiciones de la sociedad. Mención especial a Luisita. Doctora Luisa Fernanda Corredor, de nuestro amado Eje Cafetero, trasegó por esta institución y aportó de manera importante a la microbiología, siendo copartícipe en la creación del programa. Actualmente estamos buscando la mejor manera de vincularla para que desde sus áreas de experticia y en conjunto con esta seccional avancemos en la investigación y por ende en el conocimiento. Muchas gracias. Perdón. Agradecimientos y admiración para las doctoras Nadia Morales, Luz Piedad Quebrada, Kelly Velasco y Catherine Gisette Marín, quienes desde su conocimiento y más que eso, desde su liderazgo y postura ante la vida, nos compartirán sus experiencias, esas que contribuyen al desarrollo de la ciencia en el mundo. Les agradezco a todos su asistencia y a las mujeres. El día de hoy las insto a que sigamos el ejemplo de aquellas que han enarbolado la bandera para darnos lo mejor y de las que recibimos los beneficios que tanto les costaron. Muchas gracias. Decana, muchas gracias por sus motivadoras palabras, por estar acá con nosotros en estos días y por ser un ejemplo de mujer, madre, luchadora, que nos acompaña, que nos lidera en este programa y nos motiva a seguir día a día levantándonos y a seguir para adelante con esos proyectos que tenemos todo el tiempo. Entonces, muchas gracias. Y con esa apertura suya tan maravillosa, pues entonces vamos a iniciar compartiendo con estas invitadas tan especiales que tenemos el día de hoy. Para iniciar, pues yo quiero simplemente dar inicio compartiendo una breve presentación que nos permite tener un poco el contexto de las invitadas del día de hoy. Pero no sin antes
agradecer de manera especial a la profesora Lina Londoño, quien fue la gestora de esta jornada. Ella al final nos dará unas pequeñas palabras, fue la gestora realmente organizadora de esta jornada en este día, con esta idea tan especial de compartir con todos las experiencias de colombianas contribuyendo a la ciencia en el mundo. Queremos escuchar esas vivencias, esa experiencia de las compañeras que están el día de hoy acá. Y como muy bien lo mencionaba la decana, pues el lema para este año, para la celebración, la conmemoración, porque además debemos resaltar que es un día de reflexión frente a todas las batallas que se han librado en torno a la equidad de género, igualdad de género, y por eso quisimos en la diapositiva resaltar ese objetivo de desarrollo sostenible número 5 que hace mención a la igualdad de género, donde entonces esta conmemoración del Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, nos lleva a resaltar. No nos vamos a concentrar en todas las cifras que ya todos conocemos, que pueden ir a consultar en internet, sobre la inequidad que aún existe, sobre tantas dificultades que tiene que abordar la mujer, sino que vamos a concentrarnos en esos casos maravillosos, exitosos de las científicas que tenemos hoy acá acompañándonos. Y para iniciar tenemos a la doctora Luisa Fernanda Corredor, quien ya nos ha mencionado. Nosotros hemos planteado unas preguntas directrices y vamos a iniciar con una pregunta que tiene que ver en cómo decidieron ustedes ser científicas. Entonces tenemos a la doctora Luisa Fernanda Corredor, a quien empezamos dándole la palabra para que nos cuente un poco. Aquí tenemos parte de su hoja de vida de manera reseñada muy rápida y queremos escucharla. Doctora, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acompañándolos el día de hoy y por la oportunidad de conversar acerca del liderazgo femenino y colombiano en el mundo. Pues para contestarles la pregunta, la verdad en mi caso, pues no fue una decisión, más que una oportunidad, porque yo siempre fui una persona bastante curiosa, muy interesada en aprender cosas nuevas y yo siempre aproveché las oportunidades que se me presentaron para adquirir nuevo conocimiento. Así que cuando, por ejemplo, estaba en el colegio, pues participaba en todas las ferias de la ciencia que habían. Cuando estaba en la universidad, pues hice parte de semilleros de investigación y fui asistente de investigación en un laboratorio de genética animal. Y pues mi papá fue investigador en la Universidad de Caldas toda su vida profesional y pues él me invitaba a ir a sus paseos de campo con su grupo de investigación y hasta me encontré alguna vez cazando armadillos para tomar muestras para el estudio de hongos de interés clínico. Entonces, pues mi experiencia más bien fue que siempre estuve rodeada de personas que me brindaron oportunidades para estar involucrada en la investigación y la ciencia y siempre para mí fue muy satisfactorio participar en todas estas cosas. Yo pues decidí cuando estaba lista pues para graduarme del colegio de que yo quería ser doctora, como muchas personas en Colombia, y me presenté a la convocatoria de la Universidad Nacional en Bogotá, y pues todo el mundo quiere ser doctor, entonces pues difícil, no pasé. Entonces yo que dije, pues voy a hacer algo que me ayude a volverme a presentar y ser más exitosa en el proceso, y pues decidí estudiar licenciatura en biología y química mientras tanto. Pero pues me gustó tanto que se me olvidó que quería ser doctora y pues una cosa llevó a la otra, terminé haciendo una maestría en biología molecular y tuve una experiencia muy bonita durante esos años que se la agradezco a la profesora Ada Lucy Álvarez porque ella fue mi mentora de investigación en ese tiempo. Ada Lucy tenía mucha más experiencia que yo y siempre me enseñó, ella me enseñó todo lo que yo sabía en investigación en ese momento y pues gracias a que tuve esa experiencia tan maravillosa con ella, pues hoy en día estoy
en ciencia y sigo haciendo ciencia y me siento feliz haciendo ciencia. Entonces, pues, ese fue más bien como mi trayectoria en el mundo de la ciencia. A ver, ¿qué estoy? Me pasé aquí con la doctora Nadia. Nadia, buenos días. Aquí vemos un poco de su trayectoria desde la Universidad de los Andes hasta Toronto, donde está en este momento, ¿cierto? Sí, yo estoy ahorita en Toronto y parecido a la doctora Corredor, desde pequeña siempre con mucha curiosidad, más que solo en ciencia, era como mucha curiosidad siempre en entender el porqué de las cosas. Entonces yo no creo que creciendo hubiera tenido siempre una curiosidad necesaria o solamente enfocada en ciencias biológicas o en la naturaleza, sino en muchas cosas. O sea, yo me acuerdo siempre preguntando por qué en cuestiones de historia y también de ciencia, por supuesto. Pero cuando fui creciendo, ya en ese momento en el que uno tiene que escoger qué carrera va a estudiar en la universidad, creo que ahí fue como cuando se puso mucho más claro para mí que realmente yo quería estudiar ciencia y quería estudiar ciencia enfocada en humanos. Y parecido también a las experiencias de la doctora Luisa Corredor, por cosas de la vida realmente, terminé integrándome a un laboratorio de fitopatología, de enfermedades de plantas causadas principalmente por microorganismos, y eso me abrió un campo increíble, y gracias a las mentoras que tuve, la doctora Silvia Restrepo de Adriana Bernal, me impulsaron a siempre a mirar a alcanzar metas grandes, siempre a buscar seguir en mi entrenamiento y poder aplicar a universidades, y así fue como apliqué aquí a hacer mis estudios de doctorado en Canadá en microbiología, en fitopatología. Y bueno, y pues ya una cosa da la otra y ya terminamos aquí en la Universidad de Toronto. En este momento estoy haciendo un postdoctorado aquí en la Universidad de Toronto. Está bien, doctora Nadia. Ahorita más adelante seguramente vamos a poder ampliar más de sus experiencias. Vamos a ir un poco avanzando y en las siguientes preguntas yo creo que se va a dar la oportunidad de conocer mucho más como de sus recorridos. Entonces continuemos aquí con la doctora Luz Piedad Quebrada. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracioso que todas tengamos una historia más o menos parecida. Y estoy de acuerdo con ellas en el hecho de que cuando uno es pequeñito, pues sí siente como más curiosidad digamos, por fenómenos naturales, por las cosas que ocurren alrededor, y creo que eso cuando es alimentado por las personas que está alrededor, lo potencializan. Esa es como la primera señal que yo noté cuando era chica, y bueno, después en el colegio me dieron a elegir enfoques, y bueno, elegí ciencias. Pero hasta el momento, digamos que en realidad todos los niños y jóvenes tienen esto de la curiosidad, entonces era algo como innato, era muy inconsciente, entonces pues no creía que fuera algo a lo que me fuera a dedicar en un futuro. Sin embargo, después cuando entré a estudiar a la Universidad del Quindío, ahí pues elegí una carrera y bueno, elegí biología y me di cuenta que era algo que me apasionaba. Sin embargo, es un campo muy amplio, y bueno, a través de la carrera fui viendo qué era lo que realmente me llamaba la atención y me apasionaba hacer. Después me di cuenta que el área de microbiología, biología molecular y celular era como lo que me llamaba la atención. Y bueno, me fui por ese camino. Después, estando en la universidad, pues me encontré personas como el doctor José Enrique Gómez, la doctora Sandra Coronado, que fueron las personas que realmente me apoyaron digamos, en el área de investigación. Y bueno, empecé a desarrollar proyectos pequeñitos con ellos, la tesis de grado, todo eso. Y bueno, después me di cuenta que realmente era lo que me apasionaba, y bueno, decidí empezar a hacer el posgrado. Empecé con la maestría en ciencias biomédicas ahí en la Universidad del Quindío,
Y después, bueno, quise ver otras cosas, salir de pronto un poco de mi zona de confort y ver otras cosas afuera. Entonces ahí empecé a averiguar cómo podía acceder a educación en el exterior y bueno, resulté en la Universidad de Buenos Aires haciendo un doctorado en ciencias médicas. Trabajé en parasitología, trabajo con enfermedad de Chagas y bueno, después hice un postdoc en inmunología y bueno, ahora voy a empezar mi segundo postdoc. Y bueno, digamos que ha sido un camino no voy a decir que ha sido fácil, porque no, realmente hay momentos durante la carrera que uno sí se cuestiona, o a mí me pasa por lo menos de que cuando hay un reto grande digo, o sea, yo estoy a la altura de las circunstancias y podré a estas alturas. Entonces, pues, digamos que es una pasión y es una decisión que uno toma cada día para seguir construyendo. Entonces, bueno, esa es mi situación actual y me gusta mucho compartirla con ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Yo veo que por ahí hay muchas historias muy chéveres para escucharle. Vamos a ver si logramos ahora alcanzar a escucharles todas esas experiencias de vida. La doctora Kelly Velasco, bióloga de la Universidad Nacional, que está en Noruega. ¿Cómo está, doctora Kelly? Hola, muy bien. Bueno, pues para responder la pregunta así como muy rápido, va a ser muy fácil porque la experiencia creo que es muy similar a la que las otras doctoras han compartido. Para mí también no fue como una decisión así de, es que esto es lo que quiero ser científica. Fue algo más como orgánico que se ha desarrollando de acuerdo a, pues sí, lo que me ha gustado, por supuesto, eso es la misma experiencia que en el colegio, empiezas a ver que te gustan las ciencias, que hay proyectos interesantes, pues también yo creo que la época en la que crecimos, donde tal vez mucha ciencia empezó a ser divulgada, me acuerdo mucho, por ejemplo, que cuando yo era pequeña también estaba muy de moda todo lo de los dinosaurios y después está la clonación de la abeja Dolly y bueno, y todo esto era como muy interesante y bueno, mi experiencia en el colegio, feliz de ciencia. Y luego ya cuando estaba en la universidad, pues también fue oportunidades que se fueron presentando. Mucho apoyo de algunos profesores, como gente que te inspira y gente que te apoya. Y sí, y así como que yo he sentido que ha sido como un esfuerzo como de todos, de la familia y de las personas que ven como para qué eres buena, cuáles son tus talentos y que te apoyan para desarrollarlos. Entonces sí, para mí ha sido más que todo eso, un desarrollo muy orgánico de tomar oportunidades y de ser apoyada. Muy bien. Aquí vemos además que todas nuestras invitadas son muy jóvenes, entonces esta actividad está como proyectada precisamente para que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes de manera general del programa se motiven muchísimo con las oportunidades que pueden encontrarse, ¿no? Entonces, ahorita precisamente en la siguiente pregunta, más adelante les consultaremos un poco al respecto. Doctora Catherine Gisette, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a todos por la invitación y me siento muy honrada de poder compartir con ustedes hoy en especial un poco de mi experiencia. Para responder la primera pregunta también, al igual que mis colegas, pues el deseo de ser científica surgió para mí desde muy temprana edad, desde que tengo memoria. Y fue simplemente por la fascinación por todo lo que tiene que ver con ciencias naturales. Siempre también quise ser doctora y por cuestiones económicas como muchos, pues no pude acceder a ese tipo de educación en Colombia. Sin embargo, como todos, también el camino se fue dando de forma diferente y pues también encontré en el colegio un buen profesor que era de esos profesores que dejan huella y cuando tuve la oportunidad de ver biología y química con él dije como
esto es lo que yo quiero hacer siempre. Luego en el colegio, también al final tuve la oportunidad de asistir como a un congreso de enfermedades infecciosas. Entonces me di cuenta que eso era lo que quería yo, solo que no tenía mucha información y al principio pensé que tenía que ser médica para poder llegar allá. Entonces, por ejemplo, no intenté o no tenía conocimiento de otras áreas como la biología, la química, la microbiología, que también, pues, si yo quería tratar como de estudiar enfermedades o trabajar con enfermedades infecciosas, pues podría tener un acercamiento desde ella. Y pues así se dieron las cosas y en estos momentos también estoy haciendo un postdoc en Holanda, trabajando con malaria desde hace 7 años. Y así fue que empezó todo mi pasión y gusto por las enfermedades infecciosas. Muchas gracias, doctora Catherine. Ahorita veíamos que estaban cerca usted con la doctora, ¿con quién era que íbamos? Que ahí las vamos a conectar para que vayan y compartan calor un poquito, que debe estar algo frío esos lados, ¿no? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, doctora Catherine. Y doctora Marta Viviana, muy buenos días, bienvenida y la escuchamos. Bueno, buenos días para todos. También súper contenta de estar aquí compartiendo con ustedes un pedacito de la vida. Pues yo creo que a diferencia de las compañeras, mi proceso fue un poco diferente. Yo no tenía tan claro desde niña qué era lo que quería hacer. Yo, de hecho, cuando terminé el colegio, empecé a estudiar ingeniería química en la Nacional. Y bueno, como a mitad del primer semestre yo pues como que no conecté muy bien con esa carrera, entonces pues puede considerarse un fracaso dentro de un proceso educativo, pero al contrario yo lo vi como una oportunidad de replantear lo que quería hacer. Entonces estaba entre seguir estudiando música. Yo tocaba violín desde los 10 años y pues estaba como entre estudiar música o seguir química. Yo quería estudiar, de hecho quería estudiar química farmacéutica, sino que en Manizales pues no estaba esa carrera y pues por condiciones económicas yo no me podía movilizar para otra ciudad. Entonces, dentro de las opciones que teníamos en Manizales en esa época era pues o la licenciatura en biología y química o seguir en ingeniería química. Entonces pues intenté la licenciatura, me enamoré de la profesión, o sea, del ser docente, más que de ser investigadora, del ser docente. Me enamoré y recién egresé de la universidad, fui docente de colegio. Entonces, miren que el proceso no fue como tan lineal de, bueno, me gradué y de una pasé a los posgrados. No, yo primero incluso hice hasta redes de mercadeo, estuve en redes de mercadeo, eso me la rebusqué por todo lado. Hice un emprendimiento en Fondo Emprender para hacer productos naturales, entonces le maquilaba a un mundo como de pequeños productores y, mejor dicho, hice cremas, hice de todo lo que podía haber intentado. Entonces también me metí al área del emprendimiento, mejor dicho, pedaleé por todos los lados a ver cómo qué era lo que resultaba y encontré en la educación un campo muy fértil. Encontré en la educación algo en lo que tú sembrabas una semillita y podías ver cómo esa semillita iba creciendo. Entonces, cuando yo egresé del pregrado, pues apenas estaba empezando la maestría en química, creo que tenía una cohorte, y yo por ser licenciada, pues no podía acceder directamente a la maestría, tenía que hacer unos cursos nivelatorios. Entonces, mientras yo hacía todas las cosas que el colegio, o sea, las clases en el colegio, estar en la red de mercadeo, aparte de eso, maquilar y de todo, con toda la empresa. Entonces, dije, bueno, pues empecemos los cursos para hacer una maestría. Y empecé a involucrarme en el proceso académico
y vi que era un campo fértil, que se demoraba un poco más, digamos, en tener resultados tangibles. Me refiero pues como a lo material, a lo monetario, pues porque digamos con el emprendimiento uno ve pues como que resultados un poco más rápidos, pero lo bonito era que era un proceso de crecer, no solo intelectualmente, porque yo creo que eso es una añadidura. Yo creo que uno crece personalmente a medida que va poniéndose retos, Entonces, tiene mucho que ver con la resiliencia y también con la capacidad que tengas para la tolerancia a la frustración. Lo llamo yo la tolerancia a la frustración, porque van a haber momentos en que las cosas van a salir muy bien, pero hay otros momentos en que no van a salir tan bien y te tenés que poner en la marcha, pues de decir, bueno, esta vez no salió bien, pero voy a intentarlo nuevamente. Entonces, digamos, en mi caso sí fue un poquito diferente, además porque mis dos hermanos eran médicos y pues lo que esperaba la familia tal vez era que yo también fuera médica, y yo nunca soñé con ser médica. Eso fue muy especial, incluso me inclinaba más hacia la música. Yo nunca soñé con ser médica, decía yo, no quiero ser médica, y bueno, finalmente terminé haciendo el doctorado en ciencias biomédicas, pero siempre digo, eso es como química aplicadita a un contexto médico, pero es química aplicadita. Entonces, pues esa fue como la experiencia de vida. Lo intenté todo, o sea, mejor dicho, dejé la camiseta sudada, porque hasta redes de mercadeo, todo lo que aparecía, porque pues mi contexto no era, pues mis padres, mi papá tenía un pregrado, pero mi mamá no tenía una formación académica. Entonces mi contexto no era pues como que estudie y todo va a salir bien, ¿cierto? Mi contexto era, mi hijita, defiéndase con lo que hay y inténtelo de todo. Entonces, pues esa es un poquito mi experiencia. Bueno, doctora Marta, yo tomo un poquito, vamos a pasar a la siguiente pregunta, y yo tomo una frasecita de esas que usted dijo allí, que me pareció muy bacana, que es lo que estamos haciendo acá, y es compartir un pedacito de vida de ustedes, y de verdad que se los agradecemos, porque aunque ya vimos el panorama así, con palabras clave realmente, de la experiencia científica que tienen todas, todo lo que están haciendo, pues es muchísimo más. O sea, aquí podríamos quedarnos todo el día solo escuchándolas a ustedes, contándonos sus experiencias. Y además quiero resaltar el hecho que estamos conmemorando ese Día de la Mujer Trabajadora, porque hoy ustedes pueden estar en diferentes instituciones académicas, trabajando, estudiando, compartiendo, liderando equipos, pero sabemos muy bien que hasta hace unos años la mujer ni siquiera podía pues acceder a un colegio, ¿cierto? No era posible que las mujeres tuvieran ese derecho de la posibilidad de educarse. Entonces vemos que, es más, hay países donde aún es complejo para las niñas poder acceder a la educación, ¿cierto? Porque las limitan por ser mujeres en muchos lugares, muchas culturas, etc. Entonces queremos resaltar además eso, cómo esa lucha de las mujeres nos ha permitido en este momento tener colombianas tan destacadas en diferentes lugares del mundo. Y pues la siguiente pregunta es, vamos a arrancar con la doctora Marta, y la siguiente pregunta tiene que ver con, voy como a tratar de fusionar dos de las preguntas directrices que teníamos allí. Nosotros hablábamos del medio que utilizaron para llegar a acceder a sus posgrados, si obtuvieron becas, si se fueron por sus medios, o sea, cómo fue ese poder lograr empezar sus procesos de estudios de posgrado, pero además en ese proceso, ¿cuál fue el reto más grande que tuvieron que resolver para poder, como, listo, estoy acá, voy a dar, ¿cuál es ese reto que tienen en su mente? Como que, yo fui una berraca, ¿cómo logré esto? Lo solucioné. Entonces empezamos con la doctora Marta a escuchar esa experiencia. Bueno, esa es también un pedacito de historia, pero pues hacerlo corto. Resulta que cuando yo terminé la maestría, durante la maestría apliqué a la beca de jóvenes investigadores. Entonces yo ya como que tenía un poquito la idea de cómo era aplicar a las becas y todo. Entonces apliqué a la beca del doctorado, de estudios de doctorado nacional con Colciencias. Resulta que, bueno, la beca me fue asignada, yo empecé a
pues empecé el doctorado con un préstamo del ICETEX, porque el desembolso no lo hacían sino como quien dice al año siguiente, como quien dice en febrero del año siguiente. Entonces yo el primer semestre lo empecé con un crédito del ICETEX. Y resulta que al otro año, pues yo esperaba que cuando me llegara la plata de Colciencias yo poder pagar el crédito. Pero pasó febrero, marzo, abril, mayo, junio, llegó en julio el primer desembolso. Entonces resulta que durante todo, pues pasó febrero, marzo, abril, yo dije, no, yo aquí tengo que vivir de algo. Y resulta que la UNISARC me dio la oportunidad de trabajar en esos programas que uno da clases como en diferentes pueblos. Ajá. Entonces yo me fui para la selva colombiana a dar clases. O sea, la selva es Santa Cecilia, eso queda en límites con Chocó, una zona súper caliente, súper caliente. Tuve 2 hostigamientos de las FARC, a las 8 de la noche me sacaban del salón de clase, diciéndome que hasta esa hora respondían por mi seguridad. O sea, fue un proceso muy fuerte, pero muy bonito, porque yo creo que cuando uno quiere algo y se propone algo, disfruta de todo eso. O sea, para mí era como que, wow, estoy en la selva, estoy como que en un sitio así. O sea, nunca lo vi como que yo fuera a estar en riesgo. Además, pues yo no tenía mucho que perder tampoco, entonces, o que algo, pues, o sea, que fuera pues un objetivo militar, no, jamás, ¿cierto? Yo estaba prestando un servicio a la comunidad y eso me hacía muy feliz. Trabajé con comunidad afrodescendiente y con comunidad indígena, que aprendí muchísimo de ellos, muchísimo, porque el día que yo llegué a dar bioquímica a la selva, pues yo empecé a hacer estructuras en el tablero y a mí una estudiante me dijo, profe, un momentico, es que usted habla y nosotros le entendemos, pero usted empieza a hacer esa C y esas rayitas y ahí ya nos perdimos. Oh, Dios mío, ¿cómo voy a dar bioquímica? ¿Cómo voy a dar bioquímica cuando, digamos, las estructuras químicas aún no se entendían? Entonces aprendí muchísimo. Había gente que todavía tenía dislexias o pues problemas para comunicarse porque eran comunidad indígena, personas que caminaban 2 días para poder llegar a clase. O sea que replantear mi proceso docente fue muy importante ahí para poder tener enganchados a los estudiantes y lo que yo diera generara valor a esa comunidad. Entonces eso, digamos que eso, pues juntando un poquito como de los retos más grandes también, como superar todas esas dificultades. Pero sin duda en un proceso académico yo lo que creo que es el mayor reto es enfrentarse a uno mismo, enfrentarse a sus propias limitaciones mentales, a sus propios miedos, a decir, pucha, yo sé hasta este punto y no sé cómo voy a seguir, pero tengo que seguir. O sea, como lo que decía ahorita una compañera, que no sé si este reto sea, o si yo sea suficientemente buena para enfrentar este reto. O sea, creo que el proceso académico son retos mentales, son retos de decir, pucha, uno es colombiano, y si uno no sabe, pregunta, y si no, entonces se lo inventa, ¿cierto? Yo creo que esa espíritu de buscar respuesta y como de ser, un amigo antropólogo me decía que nosotros los colombianos teníamos el complejo de Pocahontas, que es algo así como que estar en medio de todas las limitaciones, pero tener en la cabeza súper rayado que uno era capaz con cualquier reto. Entonces creo que esos son las cosas más importantes, enfrentarse a uno mismo. Qué buena esa historia, súper bueno, muchas gracias. Doctora Katherine, cuéntenos usted cómo le fue con esas cosas, así lo que más tuvo que enfrentar. Bueno, pues para mí, sin duda, digamos, uno de los retos más grandes, porque como también la doctora Marta dijo, uno en este campo siempre está enfrentándose a retos todo el tiempo. Pero sí creo que fue, supongo que como muchas personas, el hecho de dejar mi país, de dejar mi familia, de dejar mis amigos, de enfrentarme a una nueva cultura, a un nuevo idioma.
pues para poder tener un nivel más alto en mi nivel académico. Y pues sí fue un poco duro al principio, porque siempre fui una niña como que todo me lo hacían, toda la vida. Siempre mi mamá me lo hacía todo, y luego cuando mi madre tuvo que irse a Estados Unidos para poder pagarme, hecho la maestría. Y luego cuando mi mamá se fue, mi abuelita me lo hacía todo, entonces como que al final siempre fui la niña encerrada en pues esa copa de cristal, como sí, muy sobreprotegida. Entonces el hecho de salir, de enfrentarte a nuevas culturas, pues de todos los cambios que uno sufre cuando sale de su país y todo eso, creo que ha sido el reto más grande. Sin embargo, como les digo, sí pienso en el camino, siempre han habido muchos retos. También uno de ellos fue, pues yo soy madre de un niño de 4 años y ahorita estoy embarazada de 7 meses. Sí, entonces también ese ha sido un reto. Mi primer embarazo yo estuve absolutamente sola en un país, pues así que no tenía muchos amigos y dedicada pues a terminar mi doctorado. Entonces para mí fue un reto muy grande pasar mi embarazo sola. Bueno, mi pareja pudo venir finalmente como las 2 semanas antes del parto, pero sí siento que fue como, wow, pude como sacar mis primeros papers con una panza gigante y pude como sacar adelante todas las cosas. Es uno de los retos que me hace sentir orgullosa, y también porque siento que el ser mamá le ha dado forma a lo que soy como científica ahora. Entonces, siento que sí, que bueno, a través de todo este tiempo han habido pequeños retos, pero esos son los más grandes y significativos. Y muy grande y muy significativo. Qué bonita historia, ¿no? Está además súper hermoso escucharlas con esas experiencias. Bueno, por aquí yo quisiera pedirle el favor, como estamos como regresándonos, escuchándolas, un poco a la doctora Kelly. Doctora Kelly, cuéntenos usted. Sí, bueno, pues estoy muy de acuerdo también con lo que decían las 2 doctoras y Marta. O sea, me gustaría como recalcar eso que dijiste de que los colombianos tenemos como esa recursividad y que creo que por eso también brillamos muchas veces en el exterior cuando vamos a trabajar en otros lados, porque si no sabemos nos lo inventamos o encontramos cómo hacerlo. Entonces creo que eso nos ha ayudado mucho a enfrentar retos que uno, pues a los que uno se puede enfrentar cuando uno sale, o bueno, simplemente cuando está haciendo algo que uno no domina tal vez totalmente. Pero en cuanto a los retos, a ver, pues, y cómo yo seguí mi educación, bueno, yo creo que para mí la parte que representó un mayor reto fue como esa incertidumbre al terminar el pregrado y no saber qué iba a pasar después, porque, o sea, igual estudiar biología no es como la carrera que uno diga más rentable y que con esto me voy a tapar de dinero y no sé, sí, entonces eso fue un poco como que uno empieza a experimentar mucha ansiedad al final de la carrera, porque uno no sabe qué va a hacer. Entonces también pues empecé a buscar, a hablar con profesores, pues afortunadamente tuve buenas guías, buenos ejemplos a seguir también y gente que me dio oportunidades, pero igual siempre estuve ahí como esa ansiedad. Igual tocó también el rebusque. Mi familia tampoco es como de esta área, o sea, ninguno de ellos estudia biología, creo que solo mi papá había terminado un pregrado. Entonces, sí, como que en la familia pues me apoyaban, pero tampoco me podían mucho decir cómo qué hacer, cómo seguir la carrera, cuál era el siguiente paso lógico a seguir. Yo intenté presentarme entrar a una maestría, de hecho, en la Nacional, y no me aceptaron, y eso pues fue para mí terrible, porque yo, pero ¿cómo puede ser? No lo entendía, porque me había ido bien en las pruebas y no sé, o sea, como que me quedé sin suelo, sin piso, no sabía qué hacer. Igual trabajé con muchas cosas, trabajé como digitadora, no sé, también dando clases personalizadas. A veces la gente me quería pagar con perfumes, bueno, o sea, eso fue como bastante impresionante, sí, y pues mi familia tampoco era que tuviera mucho dinero, entonces sí, eso fue como muy retador.
pero como dijo, pues creo que también estoy muy de buena suerte y tuve pues ese apoyo de la gente con la que estuve trabajando en la Universidad Nacional. Muchas mujeres, de hecho, fueron las que me apoyaron a mí para decirme, no, pero mira, tus capacidades tú puedes, porque, o sea, no entraste a la maestría, no importa, porque no es un doctorado, tú puedes hacer un doctorado. Y bueno, y en ese momento tuve como la gran fortuna de que se abrió una convocatoria en la Universidad del Rosario para hacer un intercambio con diferentes, bueno, era este programa era COL, que el profesor Daniel también participó de este programa y en este uno podía intercambiar, hacer un intercambio básicamente con una universidad en Europa, de 5 universidades posibles. Pero para eso no tenía que ser estudiante de Universidad del Rosario, yo aún no era estudiante, pero afortunadamente como que del laboratorio donde estaban habían cupos para hacer el doctorado allí y mi grupo nunca había enviado a nadie a este programa, entonces me dijeron, bueno, pues preséntate, entonces todo fue en simultáneo, como que en cuestión de unos poquitos meses me presenté un doctorado, tuve que mejorar mi inglés, presentar el TOEFL, sí, presentar entrevistas del doctorado, yo estaba también súper chiquita, o sea, tenía como 23 años y creo que era la más joven que me presenté al doctorado y pues la gente igual como, pero tú crees que sí vas a poder, pero no sé, o sea, ¿cómo estás segura? Entonces, pero bueno, yo era no como, sí, yo puedo, o sea, lo que decía Marta, no, yo si no sé, me lo invento. Como yo puedo, yo sé que yo puedo. Y bueno, y afortunadamente pues conté mucho con el apoyo de las líderes de grupo, de Marcela Camacho y de Marta Lucía Posada, en la Universidad Nacional y bueno, y pues así finalmente pues me aceptaron el doctorado, no sé cómo pasé el TOEFL, pero lo pasé, pues estudié, pero pues era un examen muy duro y pues mi inglés todavía estaba muy regular, nunca había tenido la experiencia de tener que salir y hablar en inglés ni comunicarme en inglés, entonces eso era un reto también muy grande. Y ya, y pues después ya irme fue para mí, de hecho, como lo más fácil, creo, porque fue también como, pues fue agradable saber que tenía algo que hacer, que tenía una beca por 3 años, que tenía un sueldo, por fin, o sea, por fin un sueldo real con el que podía vivir, y pues una experiencia nueva. Y ya cuando llegué a Suecia, pues fue donde hice pues la parte del doctorado, sí, como el trabajo de grado. Por 3 años. Sí, yo creo que el reto más importante allá fue el idioma, porque pues al principio me daba pena hablar inglés, no quería mandar a mis compañeros, afortunadamente pues iba con un grupo de colombianos que fueron un apoyo muy grande y entre todos pues como que nos apoyamos y bueno, ellos hablaban por mí, yo les contaba y bueno, eventualmente me tocó aprender, pero y ya, y pues creo que esa fue como una escuela súper buena para aprender, sí, a vivir sola, hablar en otro idioma, no sé, como a ser independiente. Entonces, sí, esa es mi experiencia y los retos más grandes. No, súper genial, súper genial. Yo realmente estoy súper emocionada escuchándolas a todas las historias. Me parece genial porque empieza uno a identificarse, además son muy inspiradoras todas ustedes, la verdad. Entonces creo que para nuestros chicos, que es esa semilla, esperamos que también esté siendo muy motivante esta charla. Doctora Luz Piedad. Buenos días. Bueno, no, me divierte mucho escuchar a todas las chicas. Bueno, en mi caso, pues yo vengo de una familia de clase media trabajadora, así que también lo mismo, no, digamos que no tenía muchos recursos económicos y yo sabía que si yo quería hacer un posgrado iba a ser mediante becas, porque pues claramente no tenía todo el dinero para pagar. Entonces empecé primero ensayando acá en Colombia, me presenté a Colciencias con las becas de jóvenes investigadores en cuanto terminé biología y bueno, salió. Pero pues las becas son muy inestables por el tiempo de contrato, solamente era 1 año. Entonces, bueno, ese año me dio tiempo para planear mi próximo viaje. Entonces apliqué a las becas de la Comunidad Valenciana en España. Ese fue mi primer intento de doctorado y salió. Entonces yo me fui allá, pero pues ahora, después de muchos años, me doy cuenta que llegar a un laboratorio es como una lotería. O sea, puedes encontrarte con gente muy buena o gente no tan buena. Sí, entonces
También me arriesgué a irme a un área que no era, o sea, yo siempre he trabajado en enfermedades infecciosas, digamos que el amor de mi vida son las enfermedades infecciosas, entonces, pero dije, bueno, la oportunidad está en neurociencias, voy a hacer neurociencias, ¿sí? Me fui a hacer neurociencias y bueno, me encontré en un contexto en donde pues el jefe no era lo que yo esperaba, el laboratorio tampoco, los compañeros, o sea, digamos, una situación muy difícil. Y bueno, decidí a los pocos meses renunciar. Yo renuncié a esa beca de doctorado y bueno, eso fue una experiencia muy linda en el sentido de que, digamos que cuando uno sabe lo que quiere y digamos que se encuentra con esta situación, no puede cerrarse a que esa es la única oportunidad que vas a tener. Un montón de oportunidades que hay que buscarlas y trabajar para ellas, pero pues digamos que no puedes pasar años de tu vida haciendo algo que digamos que no te hace bien, ¿sí? Porque pues si no tienes salud emocional y mental, pues no vas a poder hacer bien las cosas. Entonces, decidí renunciar, volví a Colombia y a los pocos meses apliqué a 2 becas, una en la Universidad Nacional de México y otra en la Universidad de Buenos Aires. Y dije, bueno, de aquí va a ser lo que salga primero para empezar el doctorado. Y bueno, salió lo de Buenos Aires. Así que me fui a Buenos Aires y ahí empecé el doctorado. Otro ambiente diferente, otra gente, otro tema, otra cosa. Así que yo estuve muy feliz ahí. Pero resulta que dentro del doctorado, uno de los requisitos es que te tienes que ir afuera de Latinoamérica, ¿sí? Para hacer una experiencia afuera. Entonces, bueno, me tocó ver cómo me iba, obviamente por los recursos que tenía con los contactos del laboratorio y con lo que ellos conocían, ¿sí? Entonces yo empecé a ver qué había y bueno, habían unas becas en Estados Unidos. Entonces empecé a aplicar a esas becas del UTMB en Galveston, que es una isla que queda cerca de Houston, que es un centro en ciencias biomédicas. Y bueno, apliqué ahí y tuve las entrevistas. Creo que uno de los retos, como decía la doctora, es el idioma. El idioma es una barrera importante que hay que prepararse, hay que estudiar mucho. Y bueno, tuve la oportunidad de estudiar inglés, bueno, por la situación de mi casa y eso, pues yo nunca tuve clases personalizadas, nunca estuve en un instituto ni nada, o sea, todo lo que yo hice fue a pulmón, fue autodidacta y creo que fue uno de los retos más grandes que tuve. Sin embargo, presenté las entrevistas y me aceptaron y bueno, Estados Unidos. Después entonces cuando llegué, me encontré que, bueno, que estaba en un lugar que no, pues, que la movilidad era muy restringida porque público, no conocía la ciudad, bueno, antes de viajar no había conseguido un lugar donde vivir a 2 semanas de irme a Estados Unidos, entonces eso te genera mucho estrés, o sea, es como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cómo me voy a mover? O sea, eso es todo un estrés adicional pues a lo académico que yo no conocía. Entonces, ahí cuando ya pude llegar, bueno, lo primero que me encuentro es que hay un montón de personas que son expertas en el tema, ¿sí? Y que yo me darles un seminario y yo decía, Dios mío, ¿yo de qué le voy a hablar a esta gente? Si esta gente ya sabe todo, o sea, es como, Dios mío, yo quiero salir corriendo, yo sentía realmente que yo no iba a poder. Ese fue, creo que, una de las cosas más traumáticas que viví durante este proceso. Sin embargo, no sé cómo me paré ahí, di el seminario, creo que ni me acuerdo cómo, o sea, fue como algo muy, muy, muy estresante. Sin embargo, después me di cuenta que lo hice bien porque la jefa del laboratorio, bueno, me dijo que había hecho un esfuerzo gigante, que todo había salido muy bien, que bueno, que había estado todo muy bien. Y bueno, los compañeros que tuve, uno está muy acostumbrado pues como a los latinoamericanos, que nosotros somos gente cálida, gente amable. Y bueno, en el laboratorio uno se tiene que encontrar con muchas cosas, muchas culturas. Mis compañeros eran bueno, la mayoría eran de India o de China. Y bueno, culturalmente hay una barrera muy grande que uno tiene que superar también y bueno, aprender a diferenciar ese tipo de cosas. Y bueno, con los meses y eso, todo fue fluyendo y bueno, al final hice amigos,
hice contactos, aprendí muchísimo y bueno, lo superamos. Pero sí fue, digamos, difícil y es una cosa de mucha perseverancia, de que muchas veces uno se frustra en el laboratorio, que no te salen los experimentos, que no puedes publicar el paper en el tiempo que es. Y bueno, todo eso se va aprendiendo en el camino, ¿sí? Después, cuando te das cuenta, vuelves a elegir lo mismo, entonces realmente es lo que quieres. Entonces, bueno, digamos que con la experiencia cada vez van fluyendo más las cosas y te vas tomando las cosas con más calma y bueno, así vamos en el día a día. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Doctora Nadia, cuéntenos usted a ver esa historia. Bueno, yo les voy a contar dos retos importantes que pasaron a mí. El primero es que cuando estaba en la mitad del doctorado, cuando me faltaban más o menos como 2 años para terminar, por circunstancias varias, el laboratorio donde yo estaba haciendo mi doctorado cerró. Mi supervisor ya no fue más científica, de un día para otro ya no tuve, o sea, fue como bueno, entonces me plantearon de la universidad varias opciones. La primera es, bueno, pues puedes terminar sola. Hicieron arreglos con la institución donde yo estaba y me dijeron, bueno, pues no te van a echar a ti, pero pues tu supervisor ya no está, entonces tú puedes terminar tu doctorado, pero pues ya sin todo ese soporte que tiene un laboratorio montado con otras personas ayudándote y trabajando en el mismo tema que tú estás buscando. O puedes pasarte y buscar otro supervisor y empezar de cero, o puedes simplemente terminar y buscar qué hacer. Entonces, pues en vista de lo difícil que es inmigrar y vivir en otro país y mantener la beca y todo, entonces yo decidí que no, que yo ya llevaba mucho tiempo acá y que yo ya podía terminar. Duro. Terminar sin supervisor fue una experiencia dura. Me demoré mucho más tiempo del que estaba esperando. Mi supervisora siguió supervisándome a la distancia. A ella le tocó moverse y moverse de ciudad. Entonces ni siquiera estaba en la misma ciudad conmigo. Entonces todas las reuniones eran por Skype o por teléfono o a través de emails. Y cada vez que un experimento falla, entonces es literalmente, te toca a ti ver cómo lo solucionas y una experiencia difícil, pero bueno, pero igual uno se da cuenta, es una de esas experiencias en la vida que cuando las estás haciendo son muy difíciles, pero que cuando terminas te das cuenta realmente todo ese poder que los seres humanos tenemos por dentro de, si tienes una meta y trabajas para hacerla, la logras. Entonces, esa fue una experiencia difícil. Luego entonces, cuando yo terminé el doctorado y me casé, entonces me moví de ciudad a donde mi esposo tenía trabajo, porque tenía un trabajo estable, pero era una ciudad donde yo no conocía a nadie en cuestiones de ciencia, entonces me demoré harto tiempo buscando trabajo acá, y bueno, pero finalmente ya una vez conseguí el trabajo, ahí es donde viene todo ese empuje que tenemos los colombianos, del que mis compañeras han hablado, y fue así de, yo me hago conocer en este campo como sea, y trabajamos durísimo, o sea, fines de semana, 12 horas al día, lo que sea, y ya después fue muy bonito porque después de esa experiencia, entonces, ya no, desde ese momento ya no me tocó buscar la oportunidad, sino que la oportunidad llegó a mí. Entonces, uno de los colaboradores del proyecto del trabajo me contactó y me dijo, mira, tengo esta oportunidad para que vengas a trabajar a la Universidad de Toronto, quiero que seas tú la que lo hace. Entonces, ni siquiera me tocó a mí hacer la aplicación, fueron ellos los que me llamaron a mí. Y ahí es donde viene el siguiente reto, y el siguiente reto parecido a lo que las compañeras decían antes, o mi compañera, la otra doctora decía antes, es cuando tienes un hijo. Tengo una niña de 3 años, afortunadamente no me tocó el embarazo sola, tuve un grupo de apoyo importante, pero esa combinación de ser mujer profesional en un país donde no tienes a tu familia directa y todo este apoyo de los abuelos y de toda la familia que te ayuda, y es un reto importante, es un reto en el que uno se replantea muchas cosas y en el que uno aprende. Primero uno se da cuenta de lo eficiente que uno pudo haber sido siempre y nunca fue, porque el tiempo de trabajo es limitado.
Y segundo, la forma en cómo haces ciencia y cómo enfocas tu trabajo cambia. Es un cambio muy importante, pero es un reto difícil. O sea, el asunto de tu niño le están saliendo los dientes y entonces dormiste 2 horas y tienes que llegar y tienes que trabajar con la bacteria que es patógena y tienes que tener todo el cuidado y tienes que trabajar con el micro y no puedes hacer errores porque ya es otro nivel y de todas formas tienes que trabajar al nivel al que estás. Este es un reto importante y es un reto, es difícil, pero es también una de las experiencias más enriquecedoras. Y afortunadamente tuve la fortuna de tener no solamente a nivel personal, sino a nivel profesional mucha gente que siempre me ayudó muchísimo. Entonces, creo que las cosas importantes es, primero, que tienes que creer en ti, y eso no es fácil. El síndrome de impostor pega y pega duro en todas las etapas, en estudiante y ya como profesional y ya como mamá y en muchas partes. El síndrome de impostor está siempre ahí acechando. Y inmigrar o salir de Colombia es un reto muy bonito, te abre muchas puertas, te da la oportunidad de conocer otras culturas, como todas las compañeras ya lo han dicho, pero no es fácil. No es fácil y bueno, creo que es una de las cosas que hemos compartido muchas de las experiencias que han contado. Lindísima también esa experiencia. Vemos, bueno, ya identificamos 2 madres, me imagino, no sé. Doctora Luisa, cuéntenos ¿usted también es madre? Sí, yo tengo una niña de 3 años y pues mi experiencia ha sido similar a la de las compañeras porque uno de los retos más grandes que tuve fue que yo estaba embarazada durante la finalización de mi doctorado. Yo planeé tener hijos y yo dije, no, pues de aquí a que yo quede embarazada yo ya me he graduado. ¡Ah, qué risa! Eso estuvo pero durísimo porque yo trabajaba con algas y con bioreactores y con tanques de agua gigantes y cargando vainas y yo con una barriga así de grande y mis compañeros de laboratorio se turnaban para cargar cosas por mí. Mi esposo iba todos los fines de semana a ayudarme a montar el bioreactor porque yo no podía mover nada de esas cosas. Estuve trabajando hasta la semana anterior a que yo tuve a mi hija prácticamente y debido a eso también, eso es uno de los más grandes retos que yo tuve porque en Estados Unidos es decisión de su empleador si le quiere dar licencia de maternidad y si usted trabaja con una buena persona consciente de lo que significa ser mujer y mamá y profesional al mismo tiempo, pues maravilloso, pero si no lo tiene, pues si usted no tiene un sistema de apoyo, eso es una cosa, pues es imposible. Entonces, pues yo la verdad conversé con mi mentor de ese tiempo, cuando yo le conté que estaba embarazada, los ojos le quedaron así de grandes y me dijo, ¿y cuánto tiempo te vas a tomar para la maternidad? Y yo le dije, pues, ¿cuánto tiempo puedo? Y me dijo, 2 semanas. Y yo, ¿qué? Entonces yo le dije, no, mire, vamos a hacer lo siguiente, usted va a hacer de cuenta que yo me fui de vacaciones para Colombia y yo me voy a tomar un mes y le voy a pedir el favor a mi mamá de que me venga a ayudar con mi hija para yo poder regresar al laboratorio porque yo no voy a dejar, pues nadie me va a recibir un bebé de 1 mes de nacido en un preescolar. Entonces, pues mi esposo y yo el primer mes estuvimos solos y ya al otro mes vino mi mamá a ayudarnos. Pero pues yo les digo que eso de uno amamantar bebés, montar reactores, pues tomar mediciones en el laboratorio, escribir papers, o sea, me tocaba el último año de doctorado, yo tratando de graduarme, mi hija ya iba a cumplir, ¿qué? 2 años y
y pues me tocaba en el día escribirte como una loca, tratar de sacar lo que más pudiera. Cuando la niña llegaba del colegio, parar, cuando ella se acostara a dormir, si es que quería dormir, yo podía continuar trabajando y había noches en que yo no dormía para poder escribir mi tesis. Y eso fue demasiado, demasiado duro, pero pues con la fortuna de que tengo un esposo maravilloso que se trasnocha, que cocina, que lava, que mejor dicho es la zoila de la casa si le toca, gracias a eso y pues al hecho de que tenía también, hice amistades muy bonitas que hoy en día considero también como mi familia, pues tuve un sistema de apoyo, pero ser mamá y profesional y estudiante al mismo tiempo fueron tres roles que fueron bastante difíciles. Y pues en la otra parte yo hice mi doctorado con una beca Fulbright. Y pues ustedes dirán, no, pues esta mejor dicho se la ganó toda y eso fue maravilloso y le pagaron absolutamente todo, pero Fulbright tiene muchos programas y el programa en el que yo estaba era un programa que solamente financiaba 3 años de mi doctorado. Eso significa que para yo poderme ir para Estados Unidos, yo tenía que conseguir a un advisor que estuviera dispuesto a pagar por el resto de mi programa. Y yo había identificado a esta persona con la que yo quería trabajar y le escribí, estuve un año detrás de él escribiéndole emails, diciéndole, por favor, conversemos, quiero trabajar con usted, XY, pero pues muchas de estas personas están tan ocupadas que ni siquiera se preocupan por mirar sus correos electrónicos. Finalmente yo me gané esta beca Fulbright, que por cierto con un síndrome de impostor espantoso con el que yo sufro, yo dije, me presenté para esta beca y yo dije, no, yo que me voy a ganar eso, a mí eso no me lo va a dar nadie, no, yo qué estoy haciendo aquí. Y mi papá me decía, sí, preséntese, usted puede. Y yo, no, yo no me gano eso. Bueno, 3 años después de hacer papeles y una cantidad de cosas, pues finalmente me la gané, pero cuando me la gané me dijeron, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Si se consiguió su mentor, se consiguió su advisor. Y yo le dije, pues no, pero pues yo no sé qué voy a hacer. Entonces me dijeron, bueno, la universidad la aceptó en el programa que usted quiere. Es su decisión si usted se quiere ir para allá sin saber si va a tener un laboratorio o no. Y ahí es donde viene lo que decían las compañeras. Y yo dije, ay, no, qué hijo de madre, a mí no se me arruga nada, yo me voy para allá y miro a ver qué hago. Pues entonces yo me fui, pero eso fue, pues, ¿qué les digo? Estresante, impresionante, porque yo no sabía ni dónde era que iba a trabajar, ni con quién iba a hacer mi doctorado, ni quién iba a ser responsable de mí, mucho menos si yo iba a tener la plata que necesitaba para terminar mi programa. Finalmente, después de mucho perseguirlo y de mucha insistencia, pues pude hablar con esta persona con la que quería trabajar y me dijo, no, usted no me mandó a mí ningún email. Y yo le dije, vámonos para su oficina ya y busca en diciembre, día tal, hora tal. Pues allá nos estamos y encontró como 30 emails y me dijo, sí me escribiste. Bueno, pues mira, sentémonos, conversémonos. A él le pareció como gracioso mi sufrimiento, pero finalmente yo creo que por esa razón fue que no dudó como en decirme, listo, pues intentémoslo, venga a trabajar conmigo sin conocerme y sin nada, porque vio pues que pues no me rendí, ¿cierto? Allá llegué y yo quería trabajar con él y ese era pues el laboratorio en el que yo quería estar. Pero el choque cultural fue tremendo también porque nosotros somos muy cálidos, somos personas muy amigables, buscamos mucho el contacto pues como físico y hacer amistades con la gente y pues los gringos son más secos, eso sí, mejor dicho, para entrarles a esos gringos, eso es duro y yo llegaba por la mañana al laboratorio toda contenta, yo, buenos días a todos, y me miraban. y yo, ay no, ¿qué es esto? ¿Yo qué voy a hacer aquí por 5 años? Pero uno no se rinde, ¿cierto? Ahí es donde uno se da cuenta que, bueno, pues sí, difícil y todo, pero pues
uno tiene sus capacidades, uno es inteligente, se pone las pilas y se logran las cosas. Y uno le entra a la gente con las ganas y con la perseverancia, uno le entra a la gente y pues literalmente me duró el proceso 6 meses, pero a los 6 meses yo llegaba al laboratorio a decirle buenos días a todos y todos paraban de hacer lo que estaban haciendo y me volteaban a mirar y me saludaban. Entonces, pues todas son cosas, pues mejor dicho, aquí nos podemos quedar el día entero contando los retos y las dificultades, pero yo creo que la enseñanza aquí como para los estudiantes que nos están escuchando es que uno, mejor dicho, esto es un arte, el arte de la perseverancia es en la vida y no solo aplicado a la ciencia, no solo aplicado a la profesión, o sea, todo es usted, como ese fuego interno que lo lleva a usted a cumplir con sus cosas, eso mejor dicho es lo más importante, que a uno no le falten las ganas, ¿cierto? Sí, total, excelente. Bueno, entonces ya vamos a entrar como una pregunta de cierre. Y la pregunta de cierre, bueno, a mí me da curiosidad un poco el asunto de la inequidad de género, ¿cierto? Entonces, digamos que la pregunta de género, pues está un poco en ese contexto. O sea, ustedes en su trasegar académico, profesional, laboral, etcétera, han tenido que enfrentarse a alguna situación de inequidad de género y de la mano de eso, ¿cómo incentivar, cómo creen ustedes que puede ser una estrategia o cómo viven ustedes la estrategia de incentivar en sus hijos, las que son madres, o en los niños que tienen cercano ese deseo por seguir la ruta de la ciencia, la ruta de estudiar, de investigar, etcétera? No sé si de pronto ya en esta última pregunta alguna quiera empezar a contarnos lo que piensa al respecto. Si quiere alguna voluntaria, bienvenida, o doy la palabra, ustedes me dirán. ¿Hay alguna voluntaria que quiera contarnos al respecto? Bueno, yo puedo, ¿Sí? yo puedo responder dentro de mi experiencia. Yo creo que uno es muy consciente en ciencias de la inequidad de género. Uno empieza, uno empieza su pregrado y es como 50-50. Son como, o dependiendo de qué microbiología en mi carrera eran más niñas que niños, por ejemplo. Y en el momento en que empiezas a subir esa escalera, entonces empiezas a hacer tu maestría y luego empiezas a hacer tu doctorado, se va disminuyendo la cantidad de gente y cuando ya empiezas a buscar mentores, te das cuenta que hay muchas menos mujeres en posiciones por ejemplo, profesores de la universidad, y si miras ya en cargos administrativos, empiezas a ver aún más eso. Y luego entonces cuando empiezas a cuestionar o quieres buscar esas figuras que hacen este balance de vida entre ser mamás y ser científicas, esas aún hay menos. Entonces encontrar esos mentores que tú consideras como tus roles o tus guías a seguir en cuestión de cómo haces ciencia y cómo eres una buena mamá al tiempo, yo diría que no es fácil encontrarlas. Existen y son muy buenas, pero no es una figura que uno ve. Afortunadamente las cosas están cambiando. Y yo creo que si uno mira de forma histórica, en este momento hay muchas más mujeres a todos los niveles. Y eso, bueno, yo creo que esa es una de las cosas importantes para decirle a las personas jóvenes. Es como... las cosas están cambiando y está en cada uno de nosotros poner ese granito de se puede hacer. Y no es verdad que haya algo que un hombre pueda hacer que una mujer no pueda hacer. Ya creo que todas las experiencias de todos nosotros hemos visto cómo, sin importar las circunstancias, ningún camino es lineal. Creo que ningún camino de ninguna de nosotras aquí contando nuestras experiencias ha sido un camino fácil y lineal. Y la vida en general no es un camino lineal y uno tiene que ser consciente de eso y tienes que luchar por las cosas que quieres y es en cada uno de nosotros alcanzar los logros que queremos. Excelente, doctora Nadia. Doctora Catherine, usted bien puede seguir, tiene la mano, pidió la palabra.
Sí, pues también con respecto a lo que la doctora Nadia dice, siento que obviamente esos problemas de inequidad de género vienen también desde la casa. Entonces, por ejemplo, es súper importante empezar desde pequeños como a mostrar que no hay ninguna diferencias entre un hombre y una mujer. Lo mismo que el gusto por la ciencia, uno lo puede empezar a cultivar desde la casa. Sin embargo, aunque he sido muy afortunada, por ejemplo, en este país, en Holanda, en general, si tú lo comparas con Colombia, la inequidad no es tanta, obviamente, son muy abiertos. Y acá hay programas en que la mujer que está embarazada, por ejemplo, puede tener más financiación, te esperan, por ejemplo, por hijo, no sé cuántos, 6 meses para aplicar a convocatorias y todo eso, pues porque son conscientes que eso es importante. Sin embargo, como nadie lo decía, lo he sentido acá, obviamente, en el momento de ser madre. Y es porque también mantener el equilibrio de ser científica y madre es muy, muy complicado. Uno siempre tiene que estar compitiendo por grants o compitiendo por tener un lugar, y cuando eres madre no es tan fácil, no es tan fácil con otras personas. Y no lo digo porque en mi hogar, gracias a Dios, también mi pareja es maravillosa. Nosotros, él cuida de la misma forma a mi pequeño y también cocina y también se encarga de todo. Y también a él le ha tocado pues como sacrificar el tiempo como doctor, porque él también está estudiando para un doctorado para poder cuidar al niño. Sin embargo, lo siento más cuando tú trabajas y cuando compites por un lugar, por no sé, por nueva financiación o por ese tipo de cosas. También, por ejemplo, si uno quiere ir a congresos, muy pocos congresos ayudan a las mamás a poder trasladarse con sus hijos, o muy pocos de ellos, por ejemplo, tienen ese tipo de, solo encontré uno en todo este tiempo, en que como que habilitaron una especie de guardería para las mamás que querían irse con sus hijos. Entonces, la mayoría de veces, si uno quiere ir a un congreso y presentar su trabajo, tiene que dejar su hijo por 2 semanas, que para mí no es fácil. Claro. Entonces, hemos tratado de cargarlo siempre con nosotros y ese tipo de cosas, pero pues uno se da cuenta que hay pocas estrategias como para eso. Entonces ahí es cuando uno se cuestiona, bueno, yo quiero seguir en esto, porque entrar a competir con hombres que son solteros por financiación y por ese tipo de cosas es muy difícil cuando uno está en ciencia y cuando uno es madre. Excelente esa experiencia, nos deja, por eso hablábamos desde el comienzo, que es el día estamos conmemorando tantos avances, tantas posibilidades que ahora se pueden ver para las mujeres, pero de igual manera no podemos dejar de lado que estamos recordando una lucha que se ha venido desde hace tiempo, ¿cierto? Que por supuesto, obviamente los tiempos han cambiado y hay posibilidades a muchos niveles, pero es indiscutible que hay que reflexionar respecto al tema, ¿cierto? A la temática. Doctora Luisa, usted tiene la palabra. Yo creo que Marta levantó la mano primero. Sí. Yo aquí no la vi. ¿Cuál están? Es de ustedes, no es él. Bueno, gracias Luisa y pues las compañeras. Bueno, yo creo que ahorita hay muchas batallas que se han ganado y que pues hoy en día vemos como más reducida como la discriminación, por así decirlo, o algún tipo de discriminación por el género. Sin embargo, yo creo que la educación, o sea, la cobertura en la educación ha permitido de alguna forma brindarle la oportunidad no solo a mujeres, sino a personas que estaban privadas pues, de tener una educación primaria y secundaria. Y yo creo que el impacto que puede tener la educación en una sociedad ayuda a disminuir no solo las brechas de segmentos, o sea, de raza, de género, de color, pero también de posición social. O sea, yo creo que una educación
que pueda ser asequible a un número de personas importantes, sin duda estamos disminuyendo esa brecha cada vez más. Entonces, puede ser un poquito romántico, pero creo que en el poder de la educación, en el poder que tiene la educación para disminuir esa brecha. Doctora Luisa, ¿algo allí para continuar? Sí, pues para añadir a lo que Marta estaba diciendo, yo pienso que la educación pues es fundamental, pero nosotros en la posición en la que estamos como investigadoras, como científicas, debemos siempre procurar figurar, pero no figurar en el sentido de que, ay, mire todas estas publicaciones, mire todo lo que yo estoy haciendo, como todo lo que ha avanzado, sino en los espacios en los que estamos, tratar de ser de cierta manera mentores para los niños y las niñas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estuve haciendo mi doctorado en Montana, yo siempre me regalaba para una actividad que hacen allá en la universidad anual, en la cual abren los laboratorios por un día para que las niñas de primaria y secundaria de las áreas rurales de Montana puedan venir en grupos y visitar los laboratorios de investigación y puedan participar en actividades de investigación con las personas que trabajan en la universidad. Y éramos solamente mujeres, eran las profesoras de la universidad, eran las estudiantes de la universidad, eran solamente las niñas de las áreas rurales y de los colegios rurales del área. Entonces, ellas llegan aquí a la universidad y ven a esta diversidad de mujeres, porque éramos mujeres viejas, mujeres jóvenes, de todas partes del mundo, locales, y todas haciendo tanta ciencia tan diferente. Y estas niñas rotaban por los laboratorios y uno les daba actividades pequeñas para realizar de cosas que uno hacía en el laboratorio, como en mi caso, que yo trabajaba con algas para producir biocombustibles. Ellas podían venir, trabajar con las algas, verlas en el microscopio, incluso hacer una extracción muy sencilla de los lípidos, que ellas pudieran tocar eso, que produjeron un aceite en el laboratorio y que eso se puede convertir en un combustible. Y esas niñas, eso uno les veía como se les abrían los ojos y como se iban de emocionadas. Y obviamente habían unas niñas que les importaba pues 5 estar allá paradas, pegadas de su celular, chateando con las amiguitas, pero habían siempre, ¿qué les digo yo? Un 20% de esas niñas que eso era como si se les abriera la mente en ese momento. Entonces, yo pienso que en la posición en la que nosotros estamos como mujeres en la ciencia, siempre tenemos que buscar participar en este tipo de actividades y crear espacios en donde estemos para que los niños y las niñas se vean como interesados en las cosas que uno hace, porque son cosas complicadas para muchas personas, pero uno puede explicar las cosas de una manera que cualquiera, que hasta la abuelita de uno lo pueda entender, y la ciencia se vuelve algo real, aplicado. Entonces, yo pienso que eso es supremamente importante, y adicionalmente yo pienso que la brecha en los géneros se solucionaría con el hecho de que hubieran preescolares y guarderías subsidiadas por los gobiernos y subsidiadas por las universidades, porque cuando usted tiene ese tipo de acceso, significa que las mujeres tienen la oportunidad y van a tener el espacio de desarrollarse profesionalmente. Porque yo lo consideré, por ejemplo, cuando yo tuve a mi hija, mi mamá estaba conmigo en Montana, y yo le dije a mi mamá, ay mami, yo me quiero salir de este doctorado, porque yo cómo voy a dejar a mi hija de 4 meses en una guardería y yo no voy a cuidarla. Y mi mamá me dijo, ¿y quién va a ser el modelo a seguir en la vida de tu hija si tú dejas de hacer tu doctorado? Cuando ella crezca, ella va a estar orgullosa de ti porque cumpliste tus sueños, además de que eres mamá, y hiciste lo mejor que pudiste para cumplir las dos cosas, tus sueños de madre y tus sueños profesionales. Y pues
eso es algo con lo que debatimos muchas mujeres todavía, porque como no tenemos el apoyo, porque sí que nos den trabajo, que nos promuevan en nuestras actividades laborales, todos esos reconocimientos valen, pero si no tenemos el apoyo. Sí, así es, muchas gracias. Y bueno, y la pregunta sería si las doctoras Kelly y Luz Piedad quieren también dar su apreciación respecto a la pregunta. Sí, bueno, yo puedo decir algo también. Pues yo me considero muy afortunada porque yo no siento que he sufrido, digamos, discriminación durante mi carrera por ser mujer. Entonces, pues sí, eso me hace sentir muy afortunada, el hecho de no haberlo sentido, porque estoy segura que muchas otras personas lo han sentido. Y también me siento afortunada porque tuve durante pues, mi carrera muchísimos modelos a seguir en mujeres como muy fuertes, muy duras, que yo creo que en esa parte también me hicieron como, o no me dejaron ver que puede ser difícil, ¿cierto? Porque como que vi a estas mujeres que están allá y pues en ningún momento eso me hace dudar porque yo no voy a poder. Entonces creo que eso es importante también lo que decía la doctora Luisa, que ser modelos a seguir es muy importante. Sí, o sea, lo vi durante mi colegio, tuve como biólogas que yo veía que eran wow, como me gustaría ser como ella, y también en la universidad tuve muchas profesoras, supervisoras que eran pues increíbles. Y sí, o sea, que me hicieron pensar que, claro, yo también puedo estar ahí. Igualmente, cuando viajé, pues en Suecia también he tenido muchos modelos a seguir. En Suecia también tuve supervisoras mujeres, todas. Las jefes de laboratorio eran mujeres, entonces eso también era increíbles. Madres, todas también. Entonces, claro, no ve que es duro, pero que ellas pueden y ellas están ahí. Entonces sí, para mí como que eso, para inspirar también a niñas a seguir este tipo de camino es mostrarles también, o sea, creo que el hecho de que nosotras estemos aquí, estemos haciendo esto y estemos luchando por seguir trabajando en lo que nos gusta también, eso ayuda. Y pues yo lo veo también en mi familia con mis sobrinas y bueno, y mis sobrinos también, que son como, ay, mira, qué bueno, tú estás allá, tú puedes, entonces eso me hace pensar que yo también lo podría hacer. Entonces, sí, eso era lo que quería decir. Excelente, porque además nos muestra precisamente que sí se puede cerrar o hacer algo por esa brecha de inequidad de género, ¿no? O sea, cómo ya Sí. la doctora Kelly está viendo ese cambio, está sintiendo ese cambio, entonces realmente sí se puede y no podemos, o sea, hay que continuar y desde la educación, como ustedes mismas lo mencionan, pues esa ruptura con la inequidad es precisamente que niños y niñas tengan la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades, ¿cierto? Y nosotras, desde el rol en el que estamos, pues podemos aportar a eso, es que todos puedan tener esa posibilidad de acceder a la educación y a la misma información que está allí para todos, que hacia allá hay que apuntar. No sé si de pronto la doctora Luz Piedad tenga algo también para mencionar. ¿De pronto o así? Sí. Sí, bueno, en realidad, si bien en Latinoamérica, digamos que se ve mucho más todo este problema del machismo y y que no hay una igualdad de géneros, pues al igual que Kelly, yo nunca tampoco sentí pues algún tipo de barrera por mi género. Siempre tuve jefes, tanto mujeres como hombres, muy, muy buenas personas, muy conscientes de toda la situación. Y bueno, los años que estuve en Buenos Aires, comparado con otros países de Latinoamérica, allá hay un movimiento feminista fuerte. Entonces, digamos que las cosas van avanzando y bueno, le tengo fe a las futuras generaciones. Yo sé que esto está mejorando. Creo que si bien no soy madre, no, digamos que no tengo la experiencia todavía que tienen mis compañeras, sé que es todo un reto, sé que cuesta mucho porque tengo compañeras de laboratorio que están con sus niños y no sé, yo lo veo en el día a día, que no sé, me dicen, no, mira, tengo que ir por mi bebé a tal hora, por favor, cuídame las células o
botones quedan así, por favor, mientras yo voy y vengo. Entonces, eso sí, con el tiempo hace una diferencia que es justificada, porque además del trabajo de elaborar el trabajo de los hijos, ¿sí? Entonces, creo que el problema de raíz tiene que ser solucionado mediante reglas que, digamos, o programas que incluyan esas necesidades de, digamos, de la maternidad, que, bueno, que es propio del género, ¿sí? Y bueno, y esto de que los hombres cada vez se hagan más conscientes y cargo de, digamos, de las tareas y de todo lo que esto involucra, también ayuda a la solución del problema, ¿sí? Digamos que no, en realidad no es una ayuda, es la responsabilidad que tienen ellos como hombres, ¿sí? En un hogar. Entonces, me parece que si bien esto es un problema que ha venido surgiendo y que hemos percibido en la ciencia, creo que vamos en avance. Creo que sí hay una manera de, digamos, de llegar a una equidad y en algún momento se va a lograr, en la medida en que las mujeres manifestemos nuestras necesidades con respecto a todo lo que es intrínseco al género, ¿sí? Y bueno, creo que las cosas van a mejorar. Sí, completamente de acuerdo. Yo también tengo fe en estas generaciones de niños y niñas que vienen y que están ya ahí, además expectantes y en un momento de pandemia, ¿no? O sea, ahí hay todo un montón de retos, de situaciones interesantes en la educación donde estamos para aportar. De mi parte, realmente súper motivador, inspirador verlas, conocerlas, escucharlas. Tenemos mucho por qué rico poder volver a tenerlas acá. Creo que desde el programa de microbiología nosotros deseamos, ojalá para ustedes también se vea de esa manera, y es el hecho de en algún momento poder llegar a establecer lazos de alianzas, de investigaciones. Con la doctora Luisa Fernanda se ha logrado iniciar un proceso muy bonito de investigación, de alianzas con nuestros estudiantes. Ojalá podamos, de nuestra parte, las puertas del programa y de la universidad están abiertas para ustedes. Qué rico conocerlas, tenerlas vinculadas en este momento. Y para cerrar, yo quiero invitar y pedirle el favor a la profesora Lina, quien fue realmente la gestora de esta idea, quien hizo todo el enlace, quien las invitó. Realmente, gracias a ella, estamos aprovechándolas a ustedes acá, si la palabra es adecuada. O sea, gracias a la gestión de Lina es que logramos conectarnos acá en esta actividad. Entonces yo le quiero pedir el favor a la profe Lina, otra de esas mujeres maravillosas científicas del programa, que dé cierre a la actividad, y nuevamente agradecerle a ella y a todas ustedes por compartirnos su vida en este rato. Gracias, Lili. Bueno, fue un rato muy ameno, tomé café, me reí, me identifiqué con todas, mejor dicho. Entonces, bueno, esperamos que a todos los que están conectados, tanto vía Teams como YouTube, también hayan aprovechado este momento. Fue como, mejor dicho, fue como tenerlas ahí acercándonos, pues, desde diferentes lugares del mundo, pero creo que las que están afuera del país gozaron con las palabras colombianas que decían. Creo que no las escuchan, no es muy común que las escuchen. Entonces, bueno, es un homenaje a todas las mujeres que han tenido que luchar mucho para poder estar donde están en este momento. Entonces, muchas gracias a todas. Esperamos tenerlas a todas mostrando ya su parte académica en este mismo espacio, y creería que ojalá se repita dentro de muchas formas, y esperamos conocerlas en vivo y en directo, mejor dicho, algún día. Bueno, algunas ya las conocemos y otras esperamos tenerlas por acá en la normalidad, en algún día, acá en Colombia, y que asistan a nuestro programa de biología, desde microbiología. Claro, que sí, por acá nos estaban preguntando por los correos, de pronto si pueden compartirlos. Yo creo que no habría problema, ¿cierto? Si pueden compartirnos en el chat, tal vez, bueno, o a través de la profe Lina, tal vez los correos de ustedes, si algún profe quiere de pronto contactarlas para alguna investigación, ojalá una alianza, bueno, conocerlas un poco más en su parte académica, pues se los agradeceríamos si fuera posible. Y nuevamente, por acá, bienvenidas cuando quieran.
Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por Gracias. acompañarnos. Gracias. Que tengan Un un abrazo, buen hasta día. luego. Hasta Chao. luego. Muchas gracias. Listo, chicas, muchas gracias. Estuvo muy chévere, estuvo genial.